Los pueblos guaycurúes engloban a diferentes etnias con una lengua en común: abipones, mocovíes, mbayás, payagás, tobas y pilagás. En el siglo XVIII se distribuían por las tierras del Gran Chaco, que comprendía los territorios actuales de parte de Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. Claro también que para esta fecha los jesuitas colonizadores de estas tierras se dedicaron a combatir a la figura más importante y enigmática de estas etnias: los hechiceros. El término hechicero para el contexto del Gran Chaco meridional en el siglo XVIII hace referencia a dos personajes que existían en las sociedades guaycurúes: el chamán y la bruja. La hechicería era practicada por hombres o mujeres, siendo estas últimas las que más poder tenían en el dominio y las que mejor uso le daban a los hechizos. Podríamos entrar en una discusión semántica y diferenciar complejamente las palabras hechicería y brujería, que no son las mismas prácticas, pero no lo haremos porque desviaríamos el tema del video. Para el caso entonces hablaremos como un común de hechicería, brujería y chamanismo, así como de hechicero, hechicera y brujo o bruja o chamán, teniendo en cuenta las diferencias. La brujería sería la práctica que un sujeto tiene para con otros a través de ciertos elementos que actúan como un vehículo para la activación y realización del hechizo. Y en tierras chaqueñas, por lo general, eran las mujeres quienes realizaban estos trabajos. La bruja o chamán es iniciada por una entidad no humana. Algunos investigadores llaman a esta entidad la madre de las brujas. Otros apuntan a diferentes demonios o entidades oscuras de las diferentes culturas a las cuales pertenezcan. La comunicación con estos seres no humanos poderosos puede darse a través de diferentes tipos de rituales, a través de los sueños, mediante la ejecución de danzas y cantos, o viajando a otros niveles de vida de existencia ayudados por sustancias psicoactivas. Según las fuentes, sobre todo jesuitas, hablan de unas prácticas casi exclusivamente femeninas y que en pueblos abipones y mocovíes eran las mujeres de edad avanzada, mientras que los mbayás eran mozas recién buscando su rumbo de vida. Las viejas cumplían un rol importante en diferentes festividades de los pueblos, en ritos de iniciación y muerte, y en los festejos por las victorias frente a otros pueblos. Los guerreros volvían con las cabezas o cueros cabelludos de los enemigos para celebrar el triunfo bélico, y eran las viejas las que agarraban estas cabezas de los cabellos y con ellas en las manos paseaban por todo el pueblo gritando para volver luego finalmente a colgarlas. La razón que hacía posible a estas mujeres controlar y transformar a los seres poderosos era su triple condición de pertenencia a las categorías de mujer, anciana y hechicera. Las mujeres poseían cualidades para lograr determinadas transformaciones y para otorgar la vida y la muerte. Por ese mismo motivo, eran concebidas como seres fértiles, poderosos y peligrosos. Esto les otorgaba cierta ambigüedad y por lo tanto necesariamente debían ser controladas en determinadas circunstancias, en especial en los momentos de su ciclo menstrual, ya que las mujeres menstruantes representaban un peligro para la sociedad. Esto podría relacionarse con que la sangre es uno de los reservorios de la potencia y ciertos mitos que advierten que la mujer que desobedece los tabúes alimenticios puede tener un cambio ontológico, con lo que se volvería caníbal y destruiría a la sociedad. Un ejemplo de ritual espiritual conocido es de los Tobapilagá, quienes en su danza de las cabelleras, estas recibían maldiciones que tenían como objetivo alejar al espíritu maligno que anidaba en ellas. También la danza se realizaba para inocular las malas intenciones del espíritu, al mismo tiempo que para lanzar una influencia maligna sobre la tribu a la cual pertenecía. Quizás entonces la función de las hechiceras en este tipo de celebraciones era incorporar ciertas cualidades del enemigo que anidaban en las cabelleras de los mismos, así como defender en la comunidad de los peligros que podían producir estas entidades poderosas. En rituales mortuorios también son las ancianas quienes llevan adelante la práctica. Al atardecer, se congregan en el tugurio destinado a los parientes,
las mujeres que hayan sido invitadas, a las que preside una vieja hechicera. Esta dirige los cantos y los demás ritos. Ella debe hacer sonar con golpes alternados 2 timbales de gran tamaño y entonar con voz quejumbrosa un canto fúnebre, mientras las demás la siguen con la misma entonación de voz. Este tipo de elegía, estigia y el crepitar de las calabazas asociado al ruido de los timbales se prolonga a diario hasta la aurora. Esto muestra la capacidad de las ancianas para hacer frente a los peligros que entrañaban el trato con los espíritus de los muertos, ya que son quienes pueden lidiar con la naturaleza poderosa de los muertos, gracias al poder que han acumulado durante toda su vida. Ya sean brujas, hechiceros o chamanes, pueden iniciarse de diferentes maneras. 1. Encuentro con entidades no humanas que transmiten el poder. 2. Transmisión de un familiar, generalmente de padre a hijo o de abuelo a nieto. 3. Sueños o visiones. 4. Haberse curado de alguna enfermedad. 5. Ceremonias de iniciación colectiva. La forma más prestigiosa para adquirir poder y adentrarse en la función chamánica parece ser el encuentro de la persona con una teofanía o una entidad no humana dotada de poder. Se destaca a Nohuet como entidad iniciadora. A Nohuet se lo considera dueño de los Piogonak y dueño de la medicina. Es el dueño del Kayok, que es el jaguar, de los demás felinos y dueño de todos los dueños de las especies animales. También se lo considera dueño del monte. Luego aparece la figura del abuelo. Honran a sus médicos como sucesores de sus abuelos. Creen que éste le otorgó la virtud de curar las enfermedades, por lo cual los dignan llamándolos con el nombre de su abuelo, Kibit. Están convencidos de que poseen poderes sobrehumanos y que sus conocimientos son superiores a los de cualquier otro individuo, y que conversan familiarmente con aquel antepasado suyo. El abuelo era un ser sobrenatural. Se trata de un antepasado común llamado el abuelo gran chamán, perteneciente al conjunto de los hombres estrellas o espíritus celestiales que se comunicaban con el grupo a través del hechicero. El ayuno, la danza, la música son formas de obtener contacto con los seres no humanos. Las 2 últimas prácticas se realizaban en ceremonias donde no solo el chamán participaba, sino que había otros actores involucrados, como en el caso de las celebraciones de victorias bélicas y de los rituales mortuorios en los que las mujeres, no todas hechiceras, participaban. Otros seres que aparecen como iniciadores son los dueños del agua y o del sauce. Estos son seres míticos que tienen autoridad sobre alguna especie animal o vegetal, sobre ciertos recursos o ámbitos. Son sus dueños protectores, padres, madres, quienes regulan el uso apropiado del recurso por parte de los seres humanos, permitiendo así su renovación. Por ello castigan el uso abusivo. Los dueños ordenan el territorio generando una serie de dominios de autoridad, muchas veces superpuestos parcialmente, que constituyen una importante conceptualización del espacio y del tiempo. El chamán, para su trabajo necesitará el canto, otorgado por la entidad no humana, la sonaja, realizada a partir de una calabaza con diferentes tipos de semilla y un plumero de plumas de avestruz. Aparentemente este objeto protege al chamán de ataques nocturnos, al mismo tiempo que despide luz para ver en la oscuridad. Este objeto estaría asociado con el corazón del chamán, centro neurálgico del poder. El chamán tenía múltiples funciones, como la sanación de enfermedades mediante la succión del mal o del soplado, la protección del grupo a través de los cantos y la utilización de la maraca por las noches, el manejo de los fenómenos meteorológicos, la adivinación del futuro, advertir de los males posibles y anunciar y auspiciar las victorias bélicas. Sin embargo, junto a estas funciones de protección, tenían la capacidad de enfermar y matar, por la cual eran muy temidos.
Para curar enfermedades hacían la siguiente terapia. Mientras se preparan a succionar al enfermo, se meten en la boca furtivamente espinas, escarabajos, gusanos, y escupiendo después de cualquier succión estas chucherías, le dicen al enfermo: «He aquí la causa de tu enfermedad», y muestran al mismo tiempo el gusano o la espina que han arrojado de la boca. Viéndolo, el enfermo se tranquiliza y vuelve a tener esperanzas en recobrar la salud. Los chamanes tobas coleccionan los objetos extraídos como trebejos de poder. El poder del chamán se incrementa al apropiarse de estos objetos, haciendo que disminuya la potencia del especialista que había enviado la enfermedad. Si el encargado de curar no logra cumplir con su objetivo, la víctima muere y el objeto retorna con una potencia mayor a quien lo ha enviado. Otra de las funciones del chamán era cuidar al grupo. Esto lo hacía protegiendo de enemigos sobrenaturales a través del canto y el uso de la maraca por las noches, ya que este era el momento donde podía recibirse un ataque. De noche, a la hora que quieren o cansados de dormir, se despiertan. Empuñan su lodani y cantan, arrollando el sueño a los otros, haciéndoles la guardia para que prosigan sin recelo de enemigos ni infortunios. Otra vez aparece el canto y la música para la defensa. Quizá también en este caso cumpla la función de asustar a los enemigos para hacerlos visibles y poder ejecutar las acciones necesarias. Por sus habilidades en la adivinación del futuro, también eran consultados para advertir los males posibles, así como para anunciar y auspiciar las victorias bélicas. Para los indígenas chaqueños, la muerte es siempre efectuada por un agente, el que lleva a cabo un acto bélico, chamánico o brujeril, que provoca una transformación en la víctima. Los chamanes poseían la habilidad para transformarse en animales, por lo general jaguares, y así atacar y matar a la gente. Los brujos pueden causar enfermedades o la muerte lanzando a sus enemigos los palos o dardos invisibles que conservan dentro de su propio cuerpo. La muerte como producto de la guerra o de acciones chamánicas, al ser causada por un agente, debe ser vengada. Aunque se les abra una herida por una lanza o por un golpe muy fuerte y les cause la muerte, el desatinado pueblo piensa que murió no por el hierro, sino por los hechizos letales. Ávidos de sangre, hacen todo lo posible para que no solo se busque diligentemente al autor del maleficio y de la muerte, sino para que se lo castigue cruelmente. Están convencidos de que el hechicero será eliminado enseguida de entre los vivos y los perros devoran el corazón y la lengua secos del muerto que arranca del cuerpo aún caliente. Uno de los últimos casos conocidos sucedió de la siguiente manera. En la colonia de San Fernando, un Xaucaniga, célebre por su prosapia y por su fama militar entre los suyos, sufría terriblemente por la muerte precoz de una hijita suya, la cual desde su nacimiento fue débil y enfermiza. Sin embargo, todos pensaron que la causa de la muerte había sido algún veneno. Las insensatas viejas lo dijeron y él lo creyó, que una india extranjera esposa de un avipón conocía el modo de preparar el veneno. Enfurecido por el dolor de la injuria e impotente en su deseo de venganza, acercándose de noche, acometió a la inocente mujer que estaba desprevenida. Le clavó la lanza con fuerza por la espalda cuando ella estaba sentada junto al fuego en el suelo con su hija. Esta mujer no fue ni es considerada como hechicera, sino como conocedora para preparar el veneno. La mención del uso de este veneno, capaz de enfermar y matar, puede hacer referencia tanto a un veneno empírico como a uno espiritual. En el primer caso, puede tratarse de un conocimiento sobre ciertas plantas, animales y otras sustancias que pudieran utilizarse para hacer algún tipo de daño o para sanar. En las misiones guaraníes existía una amplia red de conocedores de medicinas que las utilizaban para concretar fines individuales, incluyendo el hacer daño, inclusive durante el periodo en que estuvieron los jesuitas. Existen, claro, pequeñas diferencias entre hechiceros, brujas y chamanes, a pesar de lo que muchos trabajos digan o afirmen. Ninguno de estos actores históricos y contemporáneos son malos, sino que son ambivalentes, duales y mágicos. Claro que a una acción violenta se respondería con otra aún más violenta, pero es lo común de lo que en la humanidad hoy en día sucedió
y sucederá.